Eran las 11 de la noche cuando escuché la puerta abrirse con violencia. Reconocí inmediatamente los pasos pesados de mi yerno Rodrigo subiendo las escaleras. Estaba borracho otra vez. Salí de mi habitación preocupada y lo que pasó después cambió todo. Me empujó contra la pared con tanta fuerza que sentí que mis huesos se iban a romper. «Lárgate de esta casa, vieja asquerosa», me gritó con aliento a alcohol. «Ya me tienes harto. No sirves para nada más que estorbar». Mi hija Carmen bajó la escalera corriendo, pero solo bajó la mirada, paralizada de miedo. Mis nietos Sofía y Miguel lloraban en sus habitaciones escuchando todo. Me levanté del piso con dolor en todo el cuerpo y esa noche tomé una decisión. Contraté a alguien para intervenir el teléfono de Rodrigo. Cuando recibí el informe 3 días después, lo que encontramos en sus mensajes no era solo evidencia de sus ataques, era algo mucho peor. Algo que pondría en peligro a toda mi familia. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. El dolor en mi espalda era tan intenso que pensé que algo se había roto cuando caí contra el piso. Sentí el impacto primero en mi hombro izquierdo, luego todo mi cuerpo se estrelló contra las baldosas frías del pasillo. Tengo 61 años y mis huesos ya no son lo que eran. El golpe me dejó sin aire en los pulmones y por un momento no pude moverme, solo quedarme ahí acostada, mirando el techo de mi propia casa, sintiendo el dolor recorrer todo mi cuerpo como electricidad. Por encima de mí, Rodrigo seguía gritando con esa voz pastosa y llena de odio que solo tenía cuando bebía. «Esta casa es mía», bramaba señalándome con el dedo mientras yo intentaba levantarme. «Tú aquí no pintas nada, vieja estorbosa. Eres una carga, un estorbo que ocupa espacio que no le corresponde». Cada palabra era como una bofetada. No solo por lo que decía, sino por la forma en que lo decía, con tanto desprecio, con tanta crueldad calculada. Escuché los pasos apresurados de Carmen bajando las escaleras. Mi hija, mi única hija, la niña que cargué en mi vientre, que crié con todo mi amor después de que su padre murió. Pensé que vendría a defenderme, que le diría algo a ese hombre que acababa de empujar a su madre contra una pared, pero cuando la vi llegar al pasillo, lo único que hizo fue bajar la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Se quedó paralizada en el último escalón, temblando, con los brazos cruzados sobre su pecho como si quisiera hacerse invisible. Y yo entendí en ese momento algo que me destrozó más que el golpe físico. Carmen tenía miedo. Mi hija le tenía terror a su propio esposo. Desde las habitaciones del segundo piso, escuchaba los sollozos de Sofía y Miguel, mis nietos. Sofía tiene 10 años y Miguel apenas 7. Los escuchaba llorar, probablemente abrazados el uno al otro en alguna de sus camas, aterrorizados por los gritos de su padre. Y yo ahí, tirada en el suelo como un bulto inservible, sin poder protegerlos, sin poder proteger a nadie. Rodrigo siguió vociferando amenazas mientras yo me levantaba lentamente, apoyándome contra la pared para no caer de nuevo. «Si mañana cuando yo me levante todavía estás en esta casa», me dijo acercándose tanto que podía oler el alcohol rancio en su aliento, «te voy a sacar a rastras por esa puerta. Te lo juro por mis hijos, ya me tienes harto». Carmen finalmente encontró su voz, pero fue apenas un susurro débil y quebrado. «Rodrigo, por favor», le suplicó con las manos juntas como si estuviera rezando. «Es mi mamá, no le hables así». Y entonces Rodrigo se volteó hacia ella con una velocidad que me asustó. «Cállate tú también», le gritó señalándola con el mismo dedo acusador. «Siempre defendiendo a esta vieja inútil. Por su culpa vivimos apretados en esta casa miserable. Por su culpa no podemos hacer nada. Siempre ella, siempre la pobrecita de tu mamá». Carmen se encogió como si las palabras fueran golpes físicos. Y tal vez lo eran.
Tal vez las palabras duelen más que los puñetazos porque dejan cicatrices que nadie puede ver. Me quedé mirándolos a ambos por un momento que pareció eterno. A Rodrigo con su camisa arrugada y manchada, con los ojos inyectados de sangre y esa postura amenazante. A Carmen con la cabeza gacha, los hombros caídos, convertida en una sombra de la mujer alegre y segura que alguna vez fue. Y supe que si no hacía algo, si seguía callada y aguantando como siempre hice, esto iba a terminar muy mal. Me fui a mi cuarto en completo silencio. No dije una palabra. No lloré frente a ellos. No les di el gusto de verme destrozada. Entré a mi pequeña habitación al final del pasillo, esa habitación que antes era mi sala de costura, pero que ahora era todo mi espacio en lo que alguna vez fue mi casa, y cerré la puerta con seguro. Solo entonces me permití llorar. Me senté en la orilla de mi cama mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas y todo mi cuerpo temblaba, no solo por el dolor físico que sentía en la espalda y el hombro, sino por el dolor más profundo de darme cuenta de que me sentía como una extraña en mi propia casa, como una invasora, como alguien que estorbaba. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé acostada en mi cama mirando el techo en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa. Escuchaba a Rodrigo tropezar y maldecir mientras se preparaba para dormir. Escuchaba a Carmen llorar bajito en su habitación, esos sollozos ahogados que intentaba ocultar para que nadie la escuchara, pero yo la escuchaba. Y me partía el alma, porque esta no era la primera vez que Rodrigo me trataba mal. Durante los 3 años que llevaban viviendo en mi casa, las cosas fueron empeorando gradualmente. Al principio eran solo comentarios sarcásticos. «¡Ay, la señora con sus costumbres de vieja!», decía cuando yo preparaba la comida como siempre lo hice. «Mejor no opines, tú no entiendes de estas cosas», me decía cuando hablábamos de cualquier tema. Poco a poco me fue convirtiendo en invisible, en un mueble más de la casa, en algo que ocupaba espacio, pero no tenía voz ni voto. Los insultos se volvieron más directos con el tiempo. «Vieja metiche», me decía cuando yo intentaba aconsejar a Carmen sobre algo. «Estorbo», me llamaba cuando pasaba por la sala donde él estaba viendo televisión. Y lo peor es que lo hacía frente a los niños. Sofía y Miguel crecieron escuchando a su padre faltarme al respeto constantemente. Vi cómo sus caritas inocentes se iban acostumbrando a esas palabras, cómo dejaron de parecer sorprendidos cuando su papá me gritaba, y eso me dolía más que cualquier insulto. Intenté hablar con Carmen muchas veces. «Hija, no dejes que te hable así», le decía cuando me insultaba frente a ella. «Hija, esto no está bien», le suplicaba cuando veía cómo él la controlaba. Pero Carmen siempre tenía excusas. «Está estresado por el trabajo, mamá. Está pasando por un momento difícil. Me quiere, solo que a veces pierde el control». Excusas. Siempre excusas. Pero este empujón fue diferente. Este fue el primer ataque físico directo. Y algo dentro de mí supo que si había llegado a esto, podía llegar a algo peor. Mucho peor. El miedo me invadía como agua helada. Miedo de que me volviera a golpear. Miedo de que un día su violencia fuera más allá y me lastimara gravemente. Pero más que eso, miedo de que le hiciera algo a Carmen. Miedo de que lastimara a esos niños. Porque si era capaz de empujar a una mujer de 61 años contra una pared, ¿qué más era capaz de hacer? Pero junto con el miedo sentía otra cosa igual de fuerte: rabia. Una rabia profunda y ardiente que crecía en mi pecho como fuego. Rabia de sentirme impotente en mi propia casa. Rabia de ver a mi hija convertida en una mujer asustada que caminaba de puntitas en su propia vida. Rabia de ver a mis nietos creciendo en un ambiente de violencia y gritos. Y rabia conmigo misma por haber permitido que las cosas llegaran hasta este punto. A las 3 de la madrugada, cuando ya no pude seguir acostada sin hacer nada, tomé mi teléfono celular. Mis manos todavía temblaban mientras escribía en el buscador. Investigador privado. Servicios de monitoreo. Intervención telefónica. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que necesitaba respuestas. Necesitaba saber
¿Qué más estaba escondiendo Rodrigo? Porque un hombre que trata así a su suegra, que mantiene a su esposa aterrorizada, seguramente tiene más secretos guardados. Encontré varias empresas que ofrecían servicios de investigación. Algunas hablaban de intervención telefónica legal mediante software que la persona instala voluntariamente. Pero eso no me servía. Rodrigo nunca iba a instalar voluntariamente nada que le permitiera vigilarlo. Necesitaba algo más. Algo que me diera acceso a sus mensajes, a sus llamadas, a sus secretos, sin que él lo supiera. Seguí buscando hasta que encontré el perfil de un investigador privado llamado Javier Reyes. Su página decía que se especializaba en casos de infidelidad y fraude familiar. Tenía buenas reseñas y un número de teléfono. Sin pensarlo demasiado, le mandé un mensaje de WhatsApp. Era casi las 4 de la mañana, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para sentir que estaba tomando control de la situación. Para mi sorpresa, me contestó en menos de 10 minutos. «Señora, vi su mensaje. ¿Está en peligro inmediato?», me preguntó. Le conté brevemente lo que pasó esa noche. Le dije que necesitaba saber qué estaba haciendo mi yerno, que sospechaba que había más cosas de las que sabía. Javier me explicó las opciones. No podía intervenir el teléfono ilegalmente, eso sería un delito. Pero sí podía instalar software de monitoreo si yo tenía acceso físico al dispositivo, aunque fuera por 5 minutos. ¿Puede tomar el teléfono de su yerno sin que él se dé cuenta?, me preguntó. Pensé en eso. Rodrigo era descuidado con sus cosas cuando estaba borracho. Siempre dejaba el teléfono tirado en cualquier lugar. Sí, le respondí con más seguridad de la que sentía. Puedo hacerlo mañana cuando se vaya a trabajar. Perfecto, me dijo Javier. Mañana en la mañana nos vemos en un café y le enseño qué hacer. El software toma 5 minutos en instalarse y después podré acceder a todos sus mensajes, llamadas, ubicación, todo. Pero necesita ser rápida y no dejar rastro. Acordamos vernos a las 9 de la mañana. Rodrigo siempre salía a trabajar a las 7, así que tendría tiempo. Cuando finalmente colgué con Javier, el cielo ya empezaba a aclararse. Había pasado toda la noche despierta, pero por primera vez en horas sentía algo parecido a la esperanza. No iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a seguir siendo la víctima silenciosa. Iba a descubrir qué estaba escondiendo Rodrigo. Y cuando lo supiera, iba a proteger a mi familia, costara lo que costara. ¿Qué secretos escondía Rodrigo en su teléfono? ¿Qué más descubriría sobre este hombre que vivía bajo mi techo? Porque lo que estaba por encontrar era mucho peor de lo que jamás imaginé. Necesito que entiendan quién soy yo y cómo llegué hasta ese momento tirada en el piso de mi propia casa. Mi nombre es Mercedes Sánchez y tengo 61 años. Hace 5 años enviudé de Antonio, el amor de mi vida. Un hombre bueno que trabajó toda su vida como comerciante. Antonio vendía ropa en un mercado y durante 30 años se levantó cada mañana a las 5 para llegar temprano y conseguir los mejores lugares. No nos hizo ricos, pero nos dio una vida digna. Y lo más importante, cuando murió, me dejó esta casa. Modesta, de 2 pisos, en un barrio tranquilo, pero completamente pagada. Esta casa representa todo el esfuerzo de Antonio, cada peso que ganó sudando bajo el sol del mercado. Después de que Antonio murió, quedé sola con Carmen, que entonces tenía 28 años. La crié con todo mi amor, le di todo lo que pude. Ella conoció a Rodrigo cuando tenía 23 años. Él trabajaba en construcción y al principio me pareció un buen hombre. Era educado conmigo, trabajador, trataba bien a Carmen. Se casaron y yo pensé que mi hija había encontrado un buen compañero para su vida. Los primeros años fueron buenos. Nacieron Sofía y Miguel. Yo era la abuela feliz que cuidaba a sus nietos mientras Carmen y Rodrigo trabajaban. Pero después del nacimiento de Miguel, Rodrigo empezó a cambiar. Comenzó a beber más. Llegaba tarde del trabajo oliendo a alcohol. Se volvió controlador con Carmen. Revisaba su teléfono, le preguntaba a dónde iba, con quién hablaba. Yo veía las señales, pero Carmen me decía que todo estaba bien. Hace 3 años, Carmen y Rodrigo perdieron su casa.
Rodrigo tenía deudas que Carmen no conocía. Dejó de pagar la hipoteca durante meses y el banco se las quitó. Vinieron a mi puerta desesperados, con 2 niños pequeños y sin lugar donde vivir. «Es temporal, mamá», me dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «Solo hasta que nos recuperemos». Y yo abrí mi puerta. Porque así es una madre. Porque cuando tu hija te necesita, no le cierras la puerta. 3 años después, seguían aquí. Y lo que empezó como ayuda temporal se convirtió en una pesadilla. Rodrigo pasó de ser mi yerno a ser mi tirano. Actuaba como si la casa fuera suya. Tomaba decisiones sin consultarme. Cambiaba cosas sin pedirme permiso. Y poco a poco me fue haciendo sentir que yo era la invitada en mi propia casa. Yo vivo de la pensión pequeña que me dejó Antonio y de trabajos ocasionales de costura. No tengo grandes ahorros. Esta casa es literalmente todo lo que tengo en el mundo. Y durante estos 3 años vi cómo Rodrigo se fue apoderando de ella. Vi cómo Carmen se fue apagando. Mi hija, alegre y segura, se convirtió en una mujer callada que vivía con miedo. Y mis nietos pasaron de ser niños felices a niños asustados que se escondían en sus cuartos cuando su padre llegaba borracho. Intenté hablar con Carmen tantas veces, pero siempre me decía lo mismo. «Va a cambiar, mamá. Está pasando por un momento difícil. Me ama, solo está estresado». Y yo me sentía atrapada porque era mi hija y quería ayudarla, pero no sabía cómo. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya está suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? A la mañana siguiente del empujón, me levanté temprano a pesar de no haber dormido nada. Todo mi cuerpo me dolía, pero la determinación era más fuerte que el dolor. Rodrigo se fue a trabajar a las 7 como siempre, maldiciendo y arrastrando los pies. Carmen se fue con los niños a dejarlos a la escuela. Yo tenía exactamente 1 hora antes de mi cita con Javier el investigador. Cuando escuché el auto de Carmen alejarse, subí las escaleras lo más rápido que mi cuerpo adolorido me permitió. Entré a la habitación que antes era mía y que ahora compartían Carmen y Rodrigo. El olor a alcohol rancio todavía impregnaba el aire. Empecé a buscar el teléfono de Rodrigo con las manos temblorosas. Lo encontré en el buró de su lado de la cama, tirado junto con su cartera y sus llaves. Ni siquiera tenía contraseña. Rodrigo era descuidado. Se sentía tan poderoso que ni siquiera consideraba necesario proteger sus cosas. Tomé el teléfono y salí corriendo de la casa. Tenía que llegar al café donde me esperaba Javier. Llegué 5 minutos tarde, sudando y con el corazón latiendo como tambor en mi pecho. Javier era un hombre de unos 40 años, con lentes y una laptop. Me saludó con respeto y me pidió el teléfono. En menos de 5 minutos instaló una aplicación que se escondía entre las otras aplicaciones normales. «Listo», me dijo devolviéndome el teléfono. «Ahora puedo ver todo lo que hace. Mensajes, llamadas, ubicación, todo. Le voy a mandar un informe completo en 3 días». «¿3 días?», pregunté sintiendo que era demasiado tiempo. «Necesito tiempo para revisar todo con cuidado», me explicó Javier. «Quiero asegurarme de que no me pierdo nada importante. Si hay algo urgente que requiera acción inmediata, le llamo antes». Regresé a casa y devolví el teléfono exactamente donde lo encontré. Rodrigo nunca se dio cuenta. Los siguientes 3 días fueron una tortura. Cada hora se sentía como una eternidad. Rodrigo seguía tratándome mal. Los insultos continuaban. «Vieja inútil», me decía cuando pasaba junto a mí. Me miraba con odio puro cada vez que coincidíamos en la casa. Y yo no decía nada, solo esperaba. Carmen se disculpaba conmigo en privado. «Mamá, perdóname», me susurraba cuando Rodrigo no estaba. «Él no es así realmente. Es el alcohol. Cuando está sobrio, es diferente». Pero yo ya no le respondía, porque estaba cansada de las excusas. Estaba cansada de normalizar lo inaceptable. Solo asentía y seguía esperando mi informe. Al tercer día, Javier me mandó un mensaje. «Señora Mercedes, necesito verla urgentemente. Encontré cosas graves. ¿Puede venir al mismo café esta tarde a las 4? El estómago se me hizo un nudo. Si Javier decía que era grave, debía ser realmente malo.
Llegué al café exactamente a las 4. Javier ya estaba ahí con su laptop abierta y una carpeta llena de papeles. Su cara estaba seria, y eso me asustó más. «Señora Mercedes», empezó con voz cuidadosa, «lo que voy a mostrarle es difícil. ¿Está lista?» Asentí, aunque no me sentía lista para nada. Javier giró su laptop hacia mí y empezó a mostrarme capturas de pantalla. Lo primero que vi fueron mensajes de WhatsApp con una mujer llamada Daniela. Los mensajes eran explícitos y dejaban claro que Rodrigo tenía una amante. Había fotos también. Fotos de ellos juntos en hoteles, en restaurantes. Mensajes donde se decían que se amaban, donde planeaban un futuro juntos. Sentí una punzada de dolor por Carmen, pero Javier siguió hablando. «Eso no es lo peor», me dijo con voz grave. Me mostró otros mensajes, conversaciones con un contacto guardado como el flaco. Al leer esos mensajes sentí que me faltaba el aire. Rodrigo le debía dinero a agiotistas, prestamistas ilegales, gente peligrosa. Y no era poco dinero. Debía más de 200,000 pesos. Los mensajes del flaco eran amenazantes. «Si no pagas esta semana, vamos por tu familia», decía uno. «Ya sabes cómo trabajamos, no nos gusta esperar», decía otro. Y la respuesta de Rodrigo me heló la sangre. «Tranquilo, la vieja tiene una casa. La voy a sacar de ahí y voy a vender la propiedad. En 2 meses tendrás tu dinero». Rodrigo estaba planeando expulsarme de mi casa para vender mi propiedad y pagar sus deudas con gente peligrosa. Pero había más, mucho más. Javier me mostró otros mensajes donde Rodrigo hablaba con un abogado corrupto. Había falsificado documentos poniendo la casa a su nombre, papeles falsos que mostraban que él era el dueño. El plan era echarme, esperar unos meses para que pareciera que yo me fui voluntariamente, y después vender la casa. Carmen no sabía nada. La mantenía completamente en la oscuridad. «Hay más», dijo Javier, y yo no sabía si podía soportar más. Me mostró mensajes donde Rodrigo hablaba de Carmen de una forma que me dio náuseas. «Ya no aguanto a Carmen», le escribía a Daniela. «Está gorda y fea, solo me quedo por los niños y por la casa de la vieja. Cuando venda la casa, me voy contigo y dejo a esa inútil», le prometía a su amante. Y entonces Javier me mostró algo que me destrozó por completo. Mensajes entre Carmen y su mejor amiga. «Me pegó otra vez», escribía mi hija. «Pero fue mi culpa, yo lo provoqué. No le digas a mi mamá, por favor», suplicaba Carmen en otro mensaje. «No quiero preocuparla. Mi hija, mi niña». Rodrigo la golpeaba y ella me lo ocultaba para no preocuparme. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, ahí mismo en el café. No podía controlarlas. Todo era peor de lo que imaginé. Mucho peor. «Señora Mercedes», me dijo Javier con voz firme pero amable, «esto es muy grave. Falsificación de documentos es un delito federal. Las amenazas de los agiotistas son reales y ponen en peligro a su familia. Y la violencia doméstica contra Carmen es algo que requiere acción inmediata». «¿Qué puedo hacer?», le pregunté limpiándome las lágrimas con manos temblorosas. «¿Qué hago con todo esto?». Javier me explicó el plan paso a paso. Primero, necesitaba ir con un abogado especializado en fraude patrimonial y denunciar la falsificación de documentos. Segundo, necesitaba proteger a Carmen y hacerle ver que estaba en una relación de violencia. Tercero, necesitaba actuar rápido porque los agiotistas no esperarían mucho más y la situación podía volverse peligrosa. «Tengo un abogado de confianza», me dijo Javier. «Puedo hacer una cita para mañana mismo, pero señora Mercedes, necesita estar preparada. Esto va a explotar. Rodrigo va a ser arrestado. Va a haber consecuencias». «No me importa», le dije con una firmeza que no sabía que tenía. «Lo único que me importa es proteger a mi hija y a mis nietos, y recuperar lo que es mío». Salí de ese café con toda la evidencia impresa en una carpeta gruesa. Caminé por las calles sin rumbo durante 1 hora, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. Rodrigo no solo era un abusador, era un criminal, un estafador, un hombre dispuesto a vender la casa de su suegra para pagar deudas de juego y alcohol. Un hombre que planeaba abandonar a su esposa e hijos por su amante. Y lo peor de todo,
un hombre que golpeaba a mi hija y la había convertido en una mujer aterrorizada que se culpaba a sí misma por el abuso. ¿Cómo le iba a decir todo esto a Carmen? ¿Tendría el valor de actuar antes de que fuera demasiado tarde? Porque lo que venía después requeriría más valentía de la que nunca pensé tener. Al día siguiente estaba sentada en la oficina del licenciado Morales, el abogado que Javier me recomendó. Era un hombre de unos 50 años, con experiencia en casos de fraude patrimonial. Le mostré todo, cada captura de pantalla, cada mensaje, los documentos falsos, todo. El licenciado Morales revisó cada papel con cuidado, haciendo anotaciones en una libreta. Cuando terminó, me miró con expresión seria. Señora Mercedes, los documentos que Rodrigo tiene son completamente falsos. Me confirmó lo que ya sabía. Puedo demandarlo por falsificación de documentos públicos. Es un delito grave que puede darle hasta 8 años de prisión. ¿Y lo de los agiotistas?, pregunté. Eso tenemos que llevarlo a la policía inmediatamente, respondió el abogado. Estas personas son peligrosas. Las amenazas que hay en estos mensajes son reales. Su familia está en riesgo. Me explicó todo el proceso legal. Íbamos a hacer una denuncia penal por falsificación. También una demanda civil para asegurar que la propiedad permaneciera a mi nombre. Y solicitar medidas de protección para Carmen y los niños. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, le pregunté ansiosa. 3 días para tener todo listo, me dijo. Mientras tanto, le recomiendo que actúe normal. No deje que Rodrigo sospeche que sabemos algo. Pero actuar normal era imposible. Cada vez que veía a Rodrigo, sentía una mezcla de miedo y rabia. Cada vez que lo escuchaba gritarle a Carmen, quería gritar yo también. Pero me contuve. Esperé. 2 días después, cuando Rodrigo salió a trabajar, decidí que era momento de hablar con Carmen. No podía seguir guardando este secreto. Mi hija necesitaba saber la verdad. Carmen, necesito hablar contigo, le dije con voz seria. Siéntate, por favor. Necesitas ser fuerte para lo que voy a mostrarte. Vi el miedo en sus ojos. Probablemente pensó que le iba a decir que ya no los quería en mi casa. No tenía idea de lo que realmente venía. Saqué la carpeta con toda la evidencia y empecé a mostrarle todo. Los mensajes con Daniela. Su cara se puso pálida. No, susurraba una y otra vez. No puede ser, él me dijo que me amaba. Le mostré los mensajes con los agiotistas, las deudas, el plan de vender mi casa. Él no haría esto, decía Carmen con lágrimas rodando por sus mejillas. Él no es así. Y entonces le mostré los mensajes donde Rodrigo hablaba horrible de ella, donde la llamaba gorda y fea, donde le decía a su amante que iba a dejarla. Carmen se derrumbó completamente. Se dejó caer al piso sollozando con un dolor tan profundo que yo sentía cada sollozo en mi propio pecho. La abracé mientras lloraba. «Hija, esto es violencia», le dije acariciando su cabello. «Él te está usando. Nos está usando a todas». Y entonces Carmen dijo algo que me partió el alma. «Me pega, mamá», confesó entre sollozos. «Me pega cuando está borracho. Me pega cuando le llevo la contraria. Me pega y después llora y dice que lo siente, que me ama, que voy a cambiar. Pero siempre dice que es mi culpa», continuó llorando. «Que yo lo provoco. Que si fuera mejor esposa, él no tendría que hacer eso. Y yo le creo, mamá. Pienso que tal vez sí es mi culpa». Sentí una rabia tan grande que pensé que iba a explotar. «Nada justifica que te pegue», le dije tomando su cara entre mis manos para que me mirara. «Nada. ¿Me escuchas? Nada de lo que hagas, digas o seas justifica que un hombre levante la mano contra ti». Le expliqué el plan que el abogado preparó. En un día más vendría la policía con orden de arresto. Iban a arrestar a Rodrigo por falsificación de documentos. Íbamos a solicitar orden de restricción, pero primero teníamos que salir de la casa. «¿A dónde vamos a ir?», preguntó Carmen con pánico en la voz. «A casa de tu tía Rosa», le dije. Ya lo tenía todo planeado. «Vamos a empacar en secreto. Cuando Rodrigo se vaya mañana al trabajo, nos vamos, los niños, tú y yo, y no volvemos hasta que él esté arrestado». Carmen tenía miedo, mucho miedo.
¿Y si se enoja más? Preguntaba temblando. ¿Y si nos encuentra? ¿Y si nos lastima? Por eso nos vamos antes, le expliqué. Para cuando él se dé cuenta, ya estaremos lejos y él va a estar detenido. Esa noche y el día siguiente empacamos en secreto. Guardamos ropa, documentos importantes, cosas de los niños, todo lo esencial. Rodrigo no notó nada porque llegaba borracho todas las noches y apenas prestaba atención a lo que pasaba. El tercer día, cuando Rodrigo se fue a trabajar a las 7 de la mañana, actuamos. Carmen les dijo a los niños que iban a pasar unos días con la tía Rosa. Sofía y Miguel hicieron preguntas pero obedecieron. A las 8 de la mañana ya estábamos en el auto de Carmen con todas nuestras cosas. Dejamos una nota simple en la mesa de la cocina. Nos fuimos, no nos busques. Y nos fuimos. Casa de Rosa quedaba en otro barrio, a media hora de distancia. Rosa es mi hermana menor, y cuando le expliqué la situación, nos abrió las puertas sin dudarlo. «Quédense todo el tiempo que necesiten», nos dijo abrazándonos. Esa misma tarde, a las 3, el licenciado Morales me llamó. «Ya está hecho, señora Mercedes», me dijo. La policía fue a su casa con la orden de arresto. Según me contó, Rodrigo llegó a la casa a las 4 de la tarde. Estaba borracho como siempre. Encontró la casa vacía y la nota. Se puso furioso, gritando y rompiendo cosas. Y entonces tocaron la puerta. Eran 2 policías con la orden de arresto. Lo arrestaron ahí mismo por falsificación de documentos y tentativa de fraude patrimonial. Estaba gritando que esto era culpa de usted, me contó el abogado, que les iba a hacer pagar, que esto no terminaba aquí, pero ya está detenido y procesándose la orden de restricción. Cuando colgué el teléfono, sentí un alivio tan grande que me puse a llorar. Pero también sentía miedo, porque sabía que esto apenas comenzaba. ¿Habíamos actuado a tiempo? ¿Estaríamos realmente a salvo ahora? Porque aunque Rodrigo estaba detenido, los peligros todavía acechaban. Rodrigo quedó detenido en una celda esperando su audiencia preliminar. El licenciado Morales me explicó que el proceso era lento. Podían retenerlo máximo 72 horas sin fianza. Después tendría que haber una audiencia donde el juez decidiría si concedía fianza o no. Mientras tanto, conseguimos la orden de restricción temporal. Rodrigo no podía acercarse a menos de 200 metros de nosotras. Pero yo sabía que el verdadero peligro no era solo Rodrigo. Eran los agiotistas, el flaco y su gente. Y tenía razón en tener miedo. 2 días después de que arrestaran a Rodrigo, recibí una llamada de don Héctor, mi vecino. «Mercedes, vinieron unos hombres a tu casa», me dijo con voz preocupada. Preguntaban por Rodrigo, se veían peligrosos, dijeron que iban a cobrar de una forma u otra. Se me heló la sangre. Los agiotistas no sabían que Rodrigo estaba detenido, y ahora venían por su dinero. Fui inmediatamente a la policía con los mensajes de amenazas. Les mostré todo, las conversaciones con el flaco, las deudas, las amenazas. El oficial que me atendió revisó todo y me miró con expresión seria. «Señora, estas personas son parte de una red de préstamos ilegales que tenemos investigando», me dijo. «Son peligrosos. Le recomendamos enfáticamente que no vuelva a su casa por ahora». «¿Por cuánto tiempo?», pregunté sintiendo el pánico crecer. «Hasta que arrestemos a estas personas o hasta que se den cuenta de que Rodrigo no tiene cómo pagarles», respondió. «Pero por su seguridad, quédese donde está». Así que seguimos en casa de Rosa. Pero vivir ahí era complicado. Rosa vivía sola en una casa de 2 habitaciones. Ahora éramos 5 personas apretadas en ese espacio pequeño. Sofía y Miguel extrañaban su casa, su escuela, sus amigos. «¿Cuándo volvemos a casa?», preguntaba Miguel todos los días. «Pronto, mi amor», le decía yo, aunque no sabía si era verdad. Carmen estaba devastada emocionalmente. Pasaba la mayor parte del día llorando en su habitación. Se culpaba por todo. «Es mi culpa, mamá», me decía una y otra vez. «Yo traje a ese hombre a nuestras vidas. Yo te metí en este problema». «No es tu culpa», le repetía yo abrazándola. «El único culpable es Rodrigo. Él tomó las decisiones que nos trajeron aquí». Una semana después de su arresto, Rodrigo salió bajo fianza.
Sus hermanos pagaron los 50,000 pesos que el juez estableció, y apenas salió, empezó a acosarnos. Llamadas constantes, mensajes de texto. «Carmen, regresa», decía en algunos mensajes. «Te perdono, voy a cambiar, te necesito». Cuando Carmen no respondía, los mensajes se volvían amenazantes. «Si no vuelves, te vas a arrepentir», escribía. «Esos niños son míos, te los voy a quitar. Tu madre me va a pagar por lo que hizo». Carmen estaba aterrorizada. Yo también. El licenciado Morales solicitó modificar la orden de restricción para incluir contacto digital. Pero Rodrigo seguía encontrando formas. Creaba cuentas nuevas de WhatsApp. Llamaba desde números desconocidos. Nos tenía vigiladas constantemente. Y los agiotistas no dejaban de buscar. Don Héctor me llamó otra vez. «Vinieron de nuevo, Mercedes», me dijo. «Ahora preguntaron específicamente por ti. Dijeron que saben que la casa es tuya, que si Rodrigo no paga, te van a cobrar a ti». El miedo me paralizaba. No podíamos volver a la casa por los agiotistas. No podíamos quedarnos en casa de Rosa para siempre. Y Rodrigo seguía libre, acosándonos, amenazándonos. Una noche, Carmen se derrumbó completamente. «Mamá, esto es por mi culpa», sollozaba. «Yo traje este infierno a tu vida. Debería regresar con él. Debería solucionar esto». «No», le dije tomándola de los hombros firmemente. «No vas a volver con ese hombre. Esto no es tu culpa, la culpa es solo de Rodrigo». Pero la situación se estaba volviendo insostenible. Llevábamos casi un mes en casa de Rosa. Los niños estaban afectados. Carmen estaba al borde del colapso, y yo me sentía atrapada. ¿Alguna vez has sentido que no hay salida? ¿Que hagas lo que hagas, el peligro te persigue? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo así. A veces compartir nuestras experiencias nos ayuda a sentirnos menos solas. El licenciado Morales me llamó con noticias. «Señora Mercedes, la fecha del juicio ya está programada. Si te gustó esta historia, en 2 meses, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, más de vivir con miedo, porque la próxima de no poder volver a mi casa, todo lo que has de ver visto a mi familia ahora, sufriendo. Y no te olvides si íbamos a poder aguantar tanto, para que no te pierdas ni una sola historia». ¿Llegaríamos al juicio sin que pasara algo terrible? ¿Podría la justicia realmente protegernos? Porque cada día que pasaba se sentía como caminar en la cuerda floja sobre un abismo. Finalmente, después de 2 meses que parecieron años, llegó el día del juicio. Nos levantamos temprano esa mañana. Carmen estaba pálida y temblaba. Yo intentaba mantenerme fuerte por ella y por los niños, aunque por dentro sentía el mismo miedo. El licenciado Morales nos encontró en la entrada del juzgado. «Señora Mercedes, señora Carmen, hoy vamos a presentar toda la evidencia», nos dijo con seguridad. «Manténganse calmadas y digan la verdad. Eso es todo lo que necesitamos». Entramos a la sala del tribunal y ahí estaba Rodrigo, sentado con su abogado defensor, viéndonos con una mezcla de odio y desprecio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un gesto amenazante con la cabeza, como diciéndome, «Esto no termina aquí». Pero yo mantuve la cabeza en alto. El juicio comenzó. El licenciado Morales presentó toda la evidencia meticulosamente. Los mensajes falsificando documentos. Las conversaciones donde Rodrigo planeaba vender mi casa. Los mensajes con su amante. Los mensajes con los agiotistas mostrando sus deudas. Cada pieza de evidencia era como un martillazo en el caso de Rodrigo. Pero lo más poderoso vino cuando Carmen testificó. Mi hija, que durante años fue una mujer callada y asustada, se paró frente al juez y habló. Contó sobre los años de violencia. Los golpes cuando Rodrigo bebía. Los insultos constantes. El control. Sacó fotos que guardó en secreto mostrando moretones en sus brazos, su espalda, su cara. Fotos que yo nunca vi porque ella me las ocultó para no preocuparme. Me decía que era mi culpa. Testificó Carmen con lágrimas rodando por sus mejillas, pero con voz firme. Que si fuera mejor esposa, él no tendría que pegarme. Y durante años le creí. Pensé que yo era el problema. Pero no lo era, continuó mirando directamente a Rodrigo. El problema siempre fuiste tú, tu violencia, tu crueldad, tus mentiras.
El juez escuchaba con expresión seria tomando notas. El abogado de Rodrigo intentó defenderse. «Señor juez, mi cliente estaba bajo mucho estrés», argumentó. La situación económica era difícil y la señora Mercedes lo provocaba constantemente. Pero el juez levantó la mano interrumpiéndolo. «No hay justificación para falsificar documentos», dijo con voz firme. «No hay justificación para violencia doméstica. No hay justificación para amenazas y fraude». Rodrigo intentó hablar. «Ella me provocaba», gritó señalándome. «La vieja esa me manipulaba. Carmen siempre fue débil y la vieja la controlaba». «¡Silencio!», ordenó el juez golpeando su mazo. «Tendrá oportunidad de declarar cuando corresponda». Cuando Rodrigo subió al estrado para defenderse, solo se hundió más. Sus respuestas eran contradictorias. Se enredaba en sus propias mentiras. Y cuando le mostraron los mensajes con su amante, no tuvo explicación. Después de 2 horas de testimonios y evidencia, el juez se retiró a deliberar. Esperamos 30 minutos que parecieron horas. Finalmente, el juez regresó con su veredicto. «Señor Rodrigo Méndez», comenzó con voz solemne, «este tribunal lo encuentra culpable de falsificación de documentos públicos. 4 años de prisión. También lo encuentra culpable de violencia familiar continuada contra su esposa Carmen Sánchez. 2 años adicionales de prisión. Se le otorga orden de restricción permanente contra la señora Mercedes Sánchez y la señora Carmen Sánchez. No podrá acercarse ni contactarlas de ninguna forma. Además, se ordena la restitución completa de la propiedad a nombre de la señora Mercedes Sánchez, dueña legítima». Rodrigo estalló. «Esto no termina aquí», gritó mientras los guardias se lo llevaban. «Me las van a pagar, todas». Pero sus gritos se fueron apagando mientras lo sacaban de la sala. Carmen se derrumbó en mis brazos llorando. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio. El licenciado Morales nos felicitó. «Señora Mercedes, señora Carmen, hicieron lo correcto y la justicia prevaleció». Con Rodrigo en prisión, las cosas empezaron a cambiar. Los agiotistas dejaron de buscarme. Al parecer, el abogado de ellos les informó que Rodrigo estaba preso y que la casa estaba protegida legalmente. No iban a poder cobrar. Finalmente pudimos volver a casa después de 3 meses. La casa estaba como la dejamos, un poco polvosa pero intacta. Carmen, los niños y yo entramos lentamente, casi con miedo, pero después nos abrazamos llorando. Estábamos en casa y estábamos a salvo. Los primeros meses fueron de sanación. Carmen comenzó terapia para víctimas de violencia doméstica. Una psicóloga maravillosa que la ayudó a entender que nada de lo que pasó fue su culpa. Sofía y Miguel también entraron a terapia infantil. Los niños tenían mucho que procesar, años de ver violencia en su casa, de escuchar gritos, de vivir con miedo, pero poco a poco empezaron a sanar. Yo estuve ahí para todos, cocinaba sus comidas favoritas, los abrazaba cuando tenían pesadillas, les recordaba todos los días que estaban a salvo, que yo los protegería siempre. Carmen empezó a sonreír otra vez, lentamente al principio, como si hubiera olvidado cómo hacerlo, pero después más seguido. Consiguió trabajo en una tienda de ropa. Empezó a ser económicamente independiente. «Nunca más voy a depender de un hombre», me dijo un día. «Nunca más voy a permitir que alguien me trate así». Los niños volvieron a ser niños. Empezaron a jugar otra vez, a reír, a dormir toda la noche sin despertarse con pesadillas. Sofía me dijo un día: «Abuela, ya no tengo miedo». Y esas palabras valieron más que todo el oro del mundo. Renovamos la casa. Pintamos las paredes de colores alegres, cambiamos muebles, colgamos fotos nuevas, borramos cada rastro de Rodrigo, cada recuerdo de esos años oscuros. Carmen inició los trámites de divorcio que se aprobaron rápidamente, dado que Rodrigo estaba en prisión y había orden de restricción. Los niños casi no preguntaban por su padre. Al principio sí. «¿Dónde está papá?», preguntaba Miguel. «Tu papá cometió errores muy graves y está pagando las consecuencias», le explicaba Carmen con honestidad apropiada para su edad. «Pero nosotros estamos bien.
estamos seguros. Y eso es lo que importa. Con el tiempo dejaron de preguntar. Estaban mejor sin él y en el fondo lo sabían. Un año después del juicio, nuestra vida era completamente diferente. Carmen era una mujer nueva, fuerte, independiente, segura de sí misma. Trabajaba, cuidaba a sus hijos, sonreía. Los niños estaban felices, sacaban buenas calificaciones, tenían amigos, dormían tranquilos, y yo me sentía en paz por primera vez en años. Había salvado a mi familia. Carmen me lo decía seguido. «Mamá, me salvaste la vida», me abrazaba con lágrimas en los ojos. «Si no hubieras investigado, si no hubieras actuado, no sé qué habría pasado. Tal vez él habría vendido la casa, tal vez me habría matado». «Eres mi hija», le respondía yo siempre. «Haría cualquier cosa por ti, por ustedes». Rodrigo seguía en prisión cumpliendo su sentencia. No queríamos saber nada de él, ni Carmen ni yo. Los niños tampoco. Esa parte de nuestras vidas había terminado. Aprendí algo crucial durante todo esto, algo que quiero que todas las mujeres que me escuchan entiendan. Durante años pensé que ser buena suegra, ser buena madre, ser buena abuela significaba aguantar, callar, no meterme. Pensé que los problemas de matrimonio de Carmen eran solo de ella, que yo no debía opinar, que debía respetar su relación aunque viera señales de abuso. Qué equivocada estaba. Ser buena madre no significa callar frente al abuso. Significa proteger a los tuyos con fiereza. Significa no permitir que la violencia se normalice. Significa tener el valor de actuar cuando todos tienen miedo. Durante años vi las señales, los gritos, el control, la forma en que Carmen se iba apagando, el miedo en los ojos de mis nietos. Pero me decía a mí misma que no era mi lugar meterme, que era el matrimonio de ella y yo debía respetar eso. Y casi cuesta la vida de mi familia. El día que Rodrigo me empujó contra esa pared, algo en mí despertó. Ya no era la señora callada que aguanta todo para mantener la paz. Era una madre protegiendo a su cría. Era una abuela protegiendo a sus nietos. Era una mujer que ya no iba a permitir que nadie lastimara a su familia. Hoy miro a Carmen y veo a una mujer fuerte, sonriente, independiente. Miro a mis nietos y los veo alegres, seguros, en paz. Y sé sin ninguna duda que tomé la decisión correcta. Sí, fue aterrador. Sí, hubo momentos donde pensé que no íbamos a lograrlo. Momentos donde el miedo casi me paraliza. Pero lo logramos. Y si algo aprendí de toda esta experiencia, es que nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para proteger a quien amas. Si estás escuchando esto y estás en una situación parecida, si ves violencia en tu familia y no sabes qué hacer, déjame decirte algo con todo mi corazón. Sí, puedes actuar. Sí hay salida. Sí hay ayuda disponible. No te quedes callada pensando que es mejor no meterte. No normalices el abuso pensando que no es asunto tuyo, porque el silencio solo protege al abusador. Tu voz, tu acción, tu valor pueden salvar vidas, como salvaron las nuestras. No fue fácil. Requirió valor que no sabía que tenía. Requirió tomar decisiones difíciles. Requirió enfrentar miedos profundos. Pero valió cada segundo de miedo. Valió cada lágrima. Valió cada momento de incertidumbre. Porque hoy mi familia está a salvo. Hoy mis nietos crecen en un hogar sin violencia. Hoy Carmen sabe que el amor no duele, no controla, no destruye. Y hoy yo puedo dormir tranquila sabiendo que protegí lo más importante que tengo en este mundo, mi familia. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.